Saludos, bienvenido a la clase de biología. Continuando con nuestro aprendizaje, estaremos viendo hoy lo que es respiración celular, la fase aeróbica. Recordar de la clase anterior que hicimos la fase anaeróbica, la molécula de glucosa sufría una parcial degradación y producía dos moléculas de piruvato. Este piruvato, al no encontrar oxígeno, se degradaba o se fermentaba. Ahora, se producían dos fermentaciones, alcohólica o láctica. El día de hoy estaremos viendo también la degradación de la glucosa, pero en este caso con la presencia de la molécula de oxígeno, el O2, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver, la respiración celular, la fase anaeróbica se realizaba aquí en el citosol, ¿ya? Y empezaba con la glucólisis, o sea, de que esta molécula de glucosa se degradaba y producía piruvato, como hasta aquí, dos piruvatos, dos NAD y dos moléculas de ATP. Ahora, al haber oxígeno, ¿ya? Gracias a la participación del oxígeno, este piruvato va a ingresar a la mitocondria. O sea, de que el oxígeno es como si fuera su pasaporte, le permite ingresar a la mitocondria. Automáticamente, cuando ingresa a la mitocondria, ese piruvato va a sufrir una serie de reacciones. Muchas reacciones bioquímicas. Están por aquí, ¿ya? Va a empezar con la acetilación. Y como lo dice su palabra, ¿no? Se va a convertir en un acetil radical, en un radical acetil. Ya está. Entonces, ¿qué cosa es la acetilación? La formación del radical acetil. O sea, de que el piruvato que ingresaba a la mitocondria, aquí lo tenemos, se va a transformar en un radical acetil. Pero al momento de que el piruvato se convierte en radical, va a liberar un dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos cuando ¿no? en la respiración, y también va a producir de que un NAD que estaba libre lo va a convertir en un NADH2. Entonces, ¿cuál es el producto que se obtiene de la acetilación? Sencillo, un radical acetil, aquí está. Pero una vez que está el radical acetil aquí dentro en la mitocondria, se va a encontrar con una enzima. Aquella enzima se llama coenzima A. Por lo tanto, este radical acetil que se va a adjuntar con la coenzima A, ahora se va a llamar como acetilcoenzima A. Ya está. Ahí está. ¿Qué ocurrió? Eso ocurrió en la acetilación. ¿Qué más? Profesor, está produciendo un NADH2. Aquí está. Un NADH2. Y a modo de desecho, un dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Y por qué lo coloco si es que esto es un desecho? Por la siguiente razón. Mira. ¿Tú recuerdas de que cuántos carbonos tenía el piruvato? 3 carbonos, ¿ya? Ahora, contemos. Si es que aquí hay 3 carbonos y se pierde uno, a modo de dióxido de carbono, ¿cuántos carbonos le queda al radical? 2 carbonos. Ahí está. Esa es la explicación, ¿ya? El radical acetil o el acetilcoenzima A tiene 2 moléculas de carbono, 2 átomos de carbono, perdón. Ya está. Ahora el ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en el mitosol o matriz mitocondrial, la parte acuosa aquí de la mitocondria. Ya, aquí está, ciclo de Krebs. Es todo un proceso, una serie de reacciones químicas, una degradación tras otra. Una degradación termina uno, empieza otro y así consecutivamente. ¿Ya? Muy bien, ¿qué es lo que se va a producir en este ciclo de Krebs? No te debes olvidar, se van a producir 3 moléculas muy importantes. ¿Cuáles son? El NADH2, el FADH2 y el ATP. 3, 1, 1, en esa proporción. ¿Ya? También se le conoce como ciclo de ácido cítrico, del ácido cítrico, o ciclo de isocitrato, o ciclo tricarboxílico. También lo podemos encontrar. Y esto es pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿recuerdas de que en la acetilación el producto era el radical acetilcoenzima A? Ese radical acetilcoenzima A va a adjuntarse, va a empezar lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, se va a encontrar el acetil con una molécula llamada oxalacetato. Este oxalacetato tiene 4 carbonos. ¿Cuántos carbonos tenía el acetilcoenzima A? 2. Ah, ya. Por lo tanto, 4 carbonos más 2 carbonos, 6 carbonos. Van a producir en la unión una molécula llamada citrato con 6 carbonos. Este citrato va a sufrir una serie de degradaciones. Entonces, solamente los vamos a nombrar, ¿ya? La primera transformación va a ser isocitrato. Aquí se va a liberar un NAD
y se va a convertir en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a liberar otro NAD y se va a convertir en succinilcoenzima A o succinil nada más. Este succinil se va a convertir en un succinato, liberando dióxido de carbono por aquí. Este succinato se va a transformar en fumarato. El fumarato se va a convertir en malato, liberando un FAD. Y por último, el malato se va a convertir en oxalacetato, liberando el tercer y último NAD. Entonces, el proceso químico del ciclo de Krebs, ¿cuál es? El oxalacetato con el acetilcoenzima A, citrato. Luego, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y nuevamente empieza el proceso. Ahora, pregunta, ¿cuántas veces se realiza este ciclo? 2 veces. ¿Por qué? ¿Cuántos piruvatos habían? 2 piruvatos. Por lo tanto, ¿cuántos acetiles coenzima A se van a producir? 2. Por lo tanto, ¿cuántas vueltas se van a realizar? 2 vueltas. 2 vueltas completas por cada molécula de glucosa. No te olvides, una glucosa, 2 ácidos pirúvicos. 2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima A. Los acetilcoenzima A realizan 2 vueltas, una vuelta cada uno. ¿Ya? Muy bien. Ahora veremos lo que es el transporte de electrones. Dice, los electrones son movilizados a través de un conjunto de proteínas. Bueno, ¿recuerdas de que en el ciclo de Krebs se producían 3 NAD, un FAD y un ATP en todo este proceso químico? Ya. Este NAD y este FAD van a golpear a las crestas de la mitocondria. O sea, van a golpear esta partecita de aquí. Ya está. Al momento de que sean golpeados, estas moléculas van a perder hidrógenos y electrones, ¿ya? Justamente, y cuando pierdan los electrones, por eso se llama transporte de electrones, cuando pierdan los electrones van a ir pasando de una proteína hacia otra proteína y hacia otra proteína, y al final lo va a obtener la molécula de oxígeno, ¿ya? Tanto el NAD como el FAD. Ahora, ¿quiénes van a ayudar a que este proceso se lleve a cabo? Bien fácil, la coenzima Q, que está en medio, y el citocromo C. Ahora, el citocromo C, y esta es pregunta de examen de admisión. ¿Cuál o básicamente de qué está compuesto el citocromo C? Fe. ¿Y qué cosa es Fe? Claro, es hierro. La importancia de consumir alimentos que tengan hierro. El hierro va a permitir de que se lleve a cabo la respiración celular. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Las menestras, las lentejas y el pescado. Justamente esa parte marrón, negrita que no nos gusta comer, que no te gusta comer, ya, eso tiene bastante hierro. Entonces básicamente son los alimentos que sean de color oscuro, color marrón. Entonces las carnes rojas también vamos a encontrar hierro. La importancia de consumir el hierro, ya, justamente es de que la respiración celular se va a llevar a cabo completamente, ¿no? Si este citocromo C tiene muy pocas moléculas de hierro, no se va a llevar muy bien en la que es respiración celular y por lo tanto no se van a obtener moléculas de ATP y por lo tanto no se va a obtener energía. Y a la larga, la deficiencia de la molécula de hierro va a producir una enfermedad que se llama anemia. Y esto, si esto se sigue agravando, incluso puede llegar hasta una leucemia. Así que mucho cuidado, jovencito, ¿ya? Continuamos entonces. A ver, estábamos hablando sobre las moléculas de NAD y el FAD. Cuando sean golpeados el NAD y el FAD, van a liberar los electrones. Esos electrones en algún momento van a pasar a través de esta bomba. Y es ahí donde va a empezar o va a culminar lo que es la fosforilación oxidativa. Cuando unas moléculas atraviesen esta bomba que se llama ATP sintetasa, automáticamente van a producir la molécula ATP. ¿De acuerdo? Y ahí terminaría lo que es la respiración celular. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Transporte de electrones. El NAD, que se encontraba por aquí, va a golpear la primera proteína. Y cuando lo golpee, va a perder sus electrones y va a perder las moléculas de hidrógeno. O sea que se va a convertir en un NAD. Este NAD era justamente el que estaba por acá. ¿Viste este NAD? Que se recargó, aquí ya se descargó. ¿Sí? Muy bien. Este NAD y a la vez se va a liberar dos átomos de hidrógeno. Ahora, los electrones se van a quedar en la proteína. Esta proteína
va a transferir sus electrones a la otra proteína gracias a la coenzima Q. Y cuando ocurría este traslape de electrones, automáticamente ingresaban, ¿qué cosa? Los hidrógenos. Estos hidrógenos que estaban aquí, ahora ingresaron. Está por acá. Ya está. Y nuevamente, estos electrones, gracias al citocromo C, van a irse hacia la siguiente proteína. Y automáticamente van a seguir entrando dos hidrógenos más. Y otra vez, estos electrones se los va a donar, pero en este caso al oxígeno. Nuevamente, cuando se les done al oxígeno, automáticamente van a seguir entrando dos moléculas o dos átomos de hidrógeno. Ya está. Muy bien, continuamos. Estos hidrógenos no pueden estar aquí bailando solos. Van a ser absorbidos por algo que se llama una bomba. Esta bomba se llama ATP sintetasa, o conocido también como ATP sintasa. Esta bomba justamente absorbe, va a bombear a los átomos de hidrógeno y van a atravesarla. Ahora, ¿cuántos pares de hidrógenos hay? Contamos. 1, 2, 3. Hay 3 pares de hidrógenos. Cada par de hidrógeno nos va a producir una molécula de ATP. Por lo tanto, si hay 3 pares de hidrógenos, ¿cuántas moléculas de ATP nos va a producir? 3 moléculas de ATP. Qué bonito. ¿Me entendiste? Ya está. Entonces, estos hidrógenos van a ser bombeados por la sintetasa, van a salir, ¿ya? Y nuevamente van a seguir ingresando. Van a seguir ingresando, mira. Ya está. Van a seguir ingresando. Pero estos traviesos no pueden estar ahí haciendo travesuras, ¿ya? ¿Te acuerdas de la molécula de oxígeno? Ya. He ahí la utilidad de la molécula de oxígeno. Esos electrones que estaban aquí van a ser absorbidos por la molécula de oxígeno. Que lo voy a colocar por aquí. Ya está. Otra molécula de oxígeno. Y por último, otra molécula de oxígeno. Entonces, se van a unir los hidrógenos con la molécula de oxígeno. Entonces, percátate de esto. ¿Qué cosa es esto? Es 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Qué cosa es H2O? Agua. Aquí se ha formado el agua, pero no cualquier agua. ¿Qué se ha formado? Agua metabólica. Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde se produce el agua metabólica? En la mitocondria. ¿Ya? Muy bien. Y ahí terminó. Entonces, resumiendo todo esto de aquí. Un NAD producía 3 pares de hidrógenos. Estos 3 pares de hidrógenos producían 3 ATP. Entonces, un NAD va a producir 3 moléculas de ATP. ¿Sí? Ahí está. Básicamente esta explicación era para resumir esto de aquí. De que un NAD produce 3 moléculas de ATP. Ahora veremos lo que sucede con la molécula de FAT, H2. Muy parecido al NADH2. Nuevamente, ¿no? La molécula del FAT va a golpear una cresta de la mitocondria y va a perder sus electrones y va a perder las moléculas de hidrógeno. O sea, de que si era FAT H2, ahora se va a convertir en un FAT, liberando los dos átomos de hidrógeno y liberando también sus electrones. Ya está. Ahora, estos electrones, ¿ya? Pero mira, date cuenta, el FAT no ha empezado desde aquí. El FAT ha empezado desde la segunda proteína. Por lo tanto, ya te vas dando cuenta de que va a producir menos átomos de hidrógeno. O sea, cuando atraviesen los electrones de una proteína hacia el otro, estos hidrógenos se introducen automáticamente. Ya está. Entran. Ellos entran. ¿Ya? Y nuevamente, ¿no? Estos hidrógenos los va a captar una molécula de oxígeno después. Y cuando los capte, nuevamente, otra vez, van a seguir ingresando más hidrógenos que estaban libres por ahí. Ahí, ¿ya? Ahora, la bomba sintetasa, ATP sintetasa, va a seguir absorbiendo estos hidrógenos. Mira, ya está. ¿Cuántos pares de hidrógenos se han producido? Hay que contar. 1, 2. Se produjeron. Voy a colocar por acá. 2. 2 pares. 2 pares de
hidrógenos. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ATP se van a producir? Dos moléculas de ATP. ¿Ya? Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, nuevamente, ¿no? Estos hidrógenos, otra vez, van a golpear a las proteínas y van a seguir ingresando. Pero no pueden estar ingresando y saliendo nuevamente. ¿Quién o qué molécula se va a encargar de tranquilizarlos? Claro, la molécula de oxígeno. Ahí está. Y nuevamente se ha formado lo que es el agua metabólica. Ahí lo tenemos. Se ha formado el agua metabólica. Esos electrones que estaban aquí ya los ganó el oxígeno. ¿Ya? Entonces, nuevamente, resumiendo, el FADH2 producía dos pares de hidrógenos. Estos dos pares de hidrógenos producían 2 ATP. Entonces, un FADH2 produce 2 moléculas de ATP. Muy bien, ahora para culminar lo que es el tema de respiración celular, estaremos viendo lo que es el balance energético. ¿Ya? A ver, presta mucha atención para poder entender por qué vamos a utilizar algunas reglas matemáticas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer el balance energético de lo que ocurrió en todo este proceso químico, bioquímico. A ver, en la glucólisis, ¿cuántas moléculas de ATP se obtuvieron? En la glucólisis se obtuvieron 2 moléculas de ATP. 2 ATP, ¿de acuerdo? 2 ATP. Ya está. ¿Cuántos NAD o cuántos FAD se obtuvieron? 2 moléculas de NAD. 2 moléculas de NADH2. Ya está. Eso sería en la glucólisis. Seguimos. En la acetilación. Esta es la acetilación que se obtuvo. El acetilcoenzima A y el NADH2. Ya está. O sea que se obtuvo NADH2. NADH2. Y es ahí donde ya empiezan nuestros cálculos matemáticos. Pregunta: ¿cuántos NADH2 se obtuvieron? Vamos a analizar. ¿Cuántos ácidos pirúvicos hay aquí? 2. Un ácido pirúvico produce un NAD. Pero si son 2 ácidos pirúvicos, porque son 2, ¿cuántos NAD te va a producir? 2 NAD. Ah, entonces lo completo por acá. Ya está. 2 NAD. Dos moléculas de NAD. Cuidado. Seguimos. Ciclo de Krebs. ¿Cuántas moléculas de ATP se produjeron en el ciclo de Krebs? Una molécula de ATP. Pero recuerda, eran 2 radicales, ¿ah? 2 radicales acetilcoenzima A. O sea, 2 vueltas. Si por cada vuelta obtiene un ATP y realizó 2 vueltas, ¿cuántos ATP hay? 2 ATP. Lo colocamos aquí. ATP, bueno. ATP, 2 moléculas de ATP. Continuamos. ¿Cuántas moléculas de NAD en el ciclo de Krebs? 3 moléculas de NAD. Pero otra vez, como eran 2 acetilcoenzima A, realizó 2 vueltas, el doble, ¿sí o no? Si eran 3, ¿cuántos serían en realidad? 6. 6 moléculas de NAD. NADH2. 6 moléculas de NADH2. Ya está. ¿Cuántas moléculas de FAD? Si era una molécula de FAD, pero realizó 2 vueltas, 2 moléculas de FADH2. Ya está. 2 moléculas de FAD. Entonces, vamos a hacer el canje, ¿ya? Recuerda de que un NAD era equivalente a 3 ATP y un FAD era equivalente a 2 ATP. O sea, de que estos 2 NAD, ¿a qué eran equivalentes? Recuerda, vamos, multiplica. Si un NAD es 3 ATP, pero acá hay 2 NAD, ¿cuántos ATP se obtuvieron? 6 moléculas de ATP. Ya está, qué bonito. Sigue. Si aquí hay 6 NAD y cada NAD vale 3 ATP, ¿cuántos ATP en total? 10 y 18 ATP. ¿Estás de acuerdo, no? 3 por 6, 18. Si aquí hay 2 FAD, pero recuerda, por cada FAD eran 2 ATP. Si aquí hay 2 FAD, ¿cuántos ATP se obtuvieron? 4 moléculas de ATP. Ya está.
Ahora la glucólisis. Mira, aquí hay 2 NADH2. Presta bastante atención porque esto es pregunta de examen de admisión. Recuerda de que la glucólisis se realizaba en el citosol, ¿verdad? Ya. Ese NAD que está aquí afuera, en el citosol, fuera de la mitocondria. Este NAD no va a ingresar a la mitocondria. Lo que va a hacer ese NAD es que sus pasajeros, o sea, los hidrógenos y los electrones, los va a ceder a alguien más. Por lo tanto, al momento que él ceda a sus pasajeros, va a ocurrir esto, mira, se los va a ceder y si alguien, o sea, si es que un NAD los recibe, NADH2, mira, sus pasajeros se los cedió a un NAD. Se convirtió o continúa siendo un NADH2. No hay ningún problema. Se los está lanzando y los ha chapado un NAD, mira, nuevamente. Ya. Pero va a ocurrir otra cosa, mira, de que a veces cuando él realiza una lanzadera, así se llama, está lanzando los electrones y los hidrógenos, a veces no lo recibe el NAD, a veces lo recibe el FAD. El FADH2. O sea, de que los electrones e hidrógenos que él va a lanzar, puede alcanzarlo, puede atraparlos un NAD o un FAD. Por lo tanto, este NAD, al momento de que ocurra una lanzadera, no te olvides, una lanzadera, se puede convertir o puede continuar siendo 2 NADH2 o se puede convertir en 2 FADH2. Entonces, es uno o el otro, ¿ya? Si es que son 2 NAD, ¿cuántos ATP producen? Si es que son 2 NAD, recuerda, cada NAD son 3 ATP. Por 2, 6 moléculas de ATP. Eso es si es que los atrapa el NAD. Si es que los atrapa el FAD, ¿cuánto sería? 4 moléculas de ATP. Pero ocurre uno o el otro, pero no ambos, ¿ya? Entonces vamos a sumar. ¿Cuántos ATP se suman aquí? 4 ATP. Ya está. Ahora vamos a sumar. Aquí hay 4 más 18, 22. 22 más 6, 28. 28 con ella, más él, 34. O sea que se van a obtener 34 ATP. Ya está. Pero eso sí que los atrapa el NAD. O, hay que colocarlo. Nuevamente sumamos. 4 más 18, 22. 22 más 6, 28. Si los atrapa el FAD, ¿cuánto suma? 28 más 4, 32. O sea, de que aquí van a ocurrir dos cosas. O sale 34 ATP o sale 32 ATP. Por lo tanto, vamos a sumar 4 más 34, se da 30 y te da 38. Si es que salen 38 ATP, aquella lanzadera, porque eso justamente se llama así, lanzadera, está lanzando, aquella lanzadera, la lanzadera se llama malato-aspartato. O sea, de que esto es este siempre es cuando sea el NADH2. Si es que es un NADH2, malato-aspartato, y 38 ATP. Si es que, sumo otra vez, 4 más 32, 36. Si son 36 ATP, se llama lanzadera glicerol trifosfato. Y esto es cuando los atrapa el FAD. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, jovencito. Entonces, hasta ahí terminó lo que es la clase de hoy. ¿Ya? Ahí culminamos. Hasta la siguiente clase.